Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien. Nueva vez, muchas gracias por participar en uno de los eventos que organiza el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, siempre con la intención de llevar las mejores prácticas y las experiencias, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión, la cuantificación, el monitoreo de los riesgos, tanto financieros como no financieros, del sector financiero integral, no solamente el bancario, sino el sector financiero de seguros, de mercado de valores, etcétera. Así que bienvenidos y esperamos que sean de su agrado y lo puedan disfrutar. En esta ocasión, el webinar se titula Decisiones de crédito con inteligencia artificial y riesgo de modelo. Fíjense que hay tres conceptos muy interesantes. Primero, el tema del manejo de riesgo de crédito con un componente de novedoso que hoy en día está en pleno auge y es un habilitador, pero también un factor que hay que considerar que puede ser un factor de riesgo. Y todo eso al final lo conjuga lo que es el riesgo de modelo, en cómo nosotros podemos modelar eh, y tener herramientas para la gestión de riesgo de crédito utilizando inteligencia artificial y el riesgo que hay detrás en esa confección de esos modelos. En esta mañana vamos a analizar cómo la inteligencia artificial está evolucionando la gestión de riesgo de crédito a través de diversos modelos del riesgo y analítica avanzada que fortalecen la toma de decisiones y además se abordarán los retos claves en la gestión del riesgo de modelo y las mejores prácticas para garantizar un uso responsable y confiable de estas tecnologías. En el día de hoy, los expositores van a ser dos expertos eh, en la materia, dos costarricenses, que aquí lo tenemos con nosotros. Primero, la señora Anelena Sabater, quien es economista, tiene un máster en finanzas y banca y un máster en mercados financieros, y ha sido gerente de riesgo en diversas empresas del sistema financiero y del sistema bursátil de Costa Rica. Actualmente se desempeña como gerente de riesgo de una cooperativa llamada Copenhague, una de las principales, si no la principal cooperativa de Costa Rica. También lo acompaña el señor Daniel Calvo, que es actuario y máster en estadística. Cuenta con una sólida experiencia en analítica avanzada y ciencia de datos aplicadas a la gestión integral de riesgos en entidades financieras y en el sector retail. Es actualmente el jefe de riesgos del grupo Unicomer para Costa Rica. Les recuerdo que está habilitado el botón de Q&A para que hagan sus preguntas y al final de la exposición de los expertos se las haremos aquí en vivo, pero también hay la posibilidad de que si algunos de ustedes quieren hacer una pregunta directamente, pueden levantar la mano y con gusto le habilitaremos el micrófono y la cámara para que puedan interactuar con los expertos. Y ya por último, antes de ceder la palabra a los expertos, este webinar será grabado, está siendo grabado, mejor dicho, y será colgado en la página de YouTube, en el canal de YouTube del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana. Sin más, le cedo la palabra a ambos expertos. Que lo disfruten. Muchas gracias, Carlos. Encantada de mi parte de estar aquí y bueno, y por supuesto de compartir espacio con Daniel. Más bien le cedo la palabra a Daniel para que él dé inicio. Muchas gracias a todos los que están conectados en esta mañana. Entonces, demos inicio a la presentación. Un segundo. Entonces, en primera instancia, quiero empezar revisando algunos conceptos que son importantes al momento de la gestión del riesgo de crédito, ¿verdad? Estamos hablando de tomar decisiones informadas en relación al crédito y lo primero y más importante es tal vez revisar qué entendemos por riesgo de crédito, ¿verdad? Básicamente tenemos algunas definiciones, pero todas llegan al mismo punto. Básicamente la posibilidad de pérdidas económicas debido al incumplimiento en las condiciones pactadas del deudor, ¿verdad? Entonces, nosotros lo podemos ver en términos de deudor o en términos de producto. Ahí podemos darle diferentes enfoques. Otro punto importante es, ya que definimos qué es riesgo de crédito, podemos decir cómo podemos gestionar este tipo de riesgo, ¿verdad?
Tradicionalmente, lo que hemos visto es evaluando o revisando el comportamiento de pago, definiendo la capacidad de pago o cuánto es la máxima exposición que yo le puedo dar a mis clientes y evidentemente considerando algunos factores internos como externos, ¿verdad? Algunos eventos macroeconómicos que pueden debilitar o afectar el comportamiento de pago de mis clientes. A nivel de la gestión, dentro de las áreas de riesgo de las entidades financieras, ¿cómo lo podemos medir? Básicamente tenemos un indicador que es clave, ¿verdad? Que es uno de los indicadores claves, que es el registro la identificación de la pérdida esperada y que podemos trasladar también en términos de capital económico. Y también tenemos otras herramientas analíticas que nos ayudan a tomar decisiones como son los modelos de score, ¿verdad? O los modelos de puntuación del cliente, que básicamente lo que me dicen es qué tan probable es que el cliente en una cierta ventana de tiempo se vaya a default o sea impago, ¿verdad? Entonces, básicamente son algunas de las herramientas que contamos en nuestras áreas para medir y gestionar lo que hemos denominado el riesgo de crédito. Seguidamente, vamos a enfocarnos en el indicador de pérdida esperada, ¿verdad? Entonces, hemos comentado que este indicador es clave para la gestión de riesgo de crédito. ¿Y por qué? Porque básicamente me menciona o me indica, ¿verdad? Cuánto es el promedio, ¿verdad? O cuánto es la pérdida que estaría esperando por mi cartera de crédito. Entonces, sabemos que esta fórmula ha venido evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Tiene distintos matices, se le agregan distintos factores, pero aquí quise rescatar básicamente la fórmula base. ¿Y cuál es la fórmula base? Tenemos una probabilidad de default, es decir, una probabilidad de que el cliente no me pague. También, adicional a esto, tenemos una LGD, es decir, ya que no me pagó, cuánto es la pérdida que puedo obtener. Y también, muy importante, la exposición, ¿verdad? O el monto que espero que el cliente pueda ir a pérdida, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son como los componentes claves. Sabemos que tienen otras variantes o puedo agregar diferentes factores, pero en términos generales, estos son como los 3 factores más importantes. Y aquí es importante mencionar que este cálculo yo lo puedo tener a nivel de cartera o puedo evolucionar a tenerlo a nivel de cliente. Es decir, cada uno de los clientes que tengo en mi cartera puede tener una pérdida esperada si calculo, si puedo llegar a calcular cada uno de los factores de forma independiente, ¿verdad? Y aquí es donde entran diferentes metodologías, ¿verdad? Entonces, ¿qué me solicita o quién me solicita calcular esta pérdida esperada? Bueno, puedo tenerla mediante una solicitud del regulador local, ¿verdad? O a las instituciones que se rigen mediante NIF 9, ¿verdad? Son básicamente algunas de las que me pueden solicitar este cálculo y que evidentemente me pueden dar a mí un estatus de la salud de mi cartera. A raíz de esto, es importante mencionar cuáles son los impactos, ¿verdad? Que pueden tener algunas variaciones en la pérdida esperada. Por ejemplo, si lo calculo a nivel de operación o a nivel de cliente, voy a poder identificar algunos clientes que tienen mayor riesgo de crédito que otros, ¿verdad? Productos con mayor crédito, evidentemente, incremento en la pérdida esperada va a generar que a nivel contable se generen mayores provisiones, ¿verdad? O mayores requerimientos de capital y también a nivel de registro por NIF 9 voy a identificarlo como un gasto, ¿verdad? Lo cual afecta directamente la rentabilidad de mi entidad o de mi compañía. Aquí quisiera hacer énfasis, ¿verdad? En tal vez un elemento que es parte de la pérdida esperada, pero que yo puedo llegar a calcular mediante modelación, que es la probabilidad de default, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá cómo o cuál sería el ciclo de vida del riesgo de crédito. Empezamos por temas de originación. Básicamente ahí evalúo todos los temas o hago el onboarding del cliente, ¿verdad? Básicamente pido todas las solicitudes e identifico si es un buen o mal cliente desde el momento inicial. Luego tengo una parte de seguimiento donde básicamente voy controlando si el cliente empieza o no a tener algunos problemas de capacidad de pago o de liquidez, que también son importantes, monitoreos de cartera, sistemas de alertas tempranas para básicamente identificar si voy a tener eventuales problemas en mi cartera de crédito, y aquí entran algunos indicadores de mora temprana como el First Payment Default, el Never Pay, que me ayudan a identificar
sí, algunos de los clientes es importante agregarles una gestión de cobros temprana, ¿verdad? Y todo lo relacionado con la gestión de cobros en las diferentes etapas, ya sea temprana, media o tardía. Eso es básicamente a nivel macro, como cuáles los diferentes tipos de gestiones que se hacen a nivel de riesgo de crédito. Luego de eso, vamos a comentar cuáles son algunos de los aportes o importancias o valor agregado que me generan tener o incluir dentro de mi análisis de riesgo de crédito componentes de inteligencia artificial y machine learning, ¿verdad? Como les acabo de comentar, básicamente tenemos algunos componentes de la fórmula de pérdida esperada que me ayudan a, a evaluar o a modelar de una forma adecuada el comportamiento de los clientes, ¿verdad? En lo cual, por ejemplo, la probabilidad de default se puede alimentar de algunos de los modelos de Machine Learning que están ganando terreno o han venido ganando terreno debido a su capacidad predictiva en comparación en técnicas tradicionales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tenemos actualmente al utilizar este tipo de modelos? Bueno, trabajan con grandes conjuntos de datos, ¿verdad? Básicamente son mucho más eficientes con tablas más grandes o con lo que llamamos el Big Data, ¿verdad? Y también se realizan o tienen avances importantes al poder realizarse avances o cálculos en la nube, ¿verdad? Lo que hace que ya este cálculo no se haga dentro de nuestros equipos, sino que podamos extenderlo a una instancia mayor, ¿verdad? Una instancia donde puedan ser mucho más eficientes, ¿verdad? Ahora, haciendo algunas menciones de algunos usos destacables de la inteligencia artificial en el riesgo de crédito, podemos mencionar que ahora es muy común lo que hablamos de procesamiento de lenguaje natural, ¿verdad? Tenemos chatbots que están surgiendo en la parte del área de cobranzas para prospectar clientes. Tenemos también reconocimiento de imágenes que nos ayudan a identificar o a validar identidades de algunos de nuestros clientes que se acercan a nuestras entidades. También tenemos modelación de valores extremos a nivel transaccional. Vean que aquí entra todo el tema relacionado con Big Data, ¿verdad? Y que se puede utilizar mucho en áreas como el fraude, que manejan grandes conjuntos de datos. Y también uno que es de los más destacables y en el cual nos vamos a enfocar ahora es en la predicción, ¿verdad? Básicamente el default de crédito, cómo podemos utilizar estos avances de inteligencia artificial y de machine learning para la prospección y la identificación del no pago de los clientes, ¿verdad? Entonces, en términos de modelos, ¿verdad? Que podemos aportar, tenemos una serie de etapas del ciclo de crédito donde podemos tener diferentes tipos de modelación. Por ejemplo, puedo tener una modelación en la parte de prospección para identificar algunos clientes potenciales o leads. En términos de originación, como lo mencionaba antes, para identificar clientes que eventualmente pueden ser buenos o malos clientes. En la parte de seguimiento, para separar clientes a los cuales yo les puedo ofrecer o no más nivel de exposición, identificarlos antes de que se vayan a mora, algún tipo de modelo para premora, y posteriormente todos los que se utilizarían en el área de cobros, ¿verdad? Entonces tenemos modelos para mora temprana de 1 a 90 días, una mora avanzada y ya cuando el cliente es un caso un poco más complicado, algunos modelos de recuperación, ¿verdad? ¿Y cuál es el punto acá? Básicamente, dentro de la analítica avanzada y donde podemos utilizar modelos de machine learning, ¿verdad? Entramos con algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un score de originación, tenemos básicamente la población, que serían todos los clientes potenciales, variables explicativas, donde tenemos variables sociodemográficas del cliente o variables de un buró externo, y también tenemos la variable objetivo, ¿verdad? Que es que no me llegue a pagar en un lapso de 12 meses. Adicional a esto, tenemos, por ejemplo, si nos enfocamos en el score de mora temprana, ya mi población cambia, ahora sería la cartera activa de clientes. También tenemos dentro de las variables explicativas ya no tanto variables de buró, sino también variables de comportamiento interno que me van a reflejar cómo me ha venido pagando ese cliente, ¿verdad? Y alguna de la variable objetivo es que ese cliente no me haya pagado en los 3 meses siguientes, ¿verdad? Adicional a esto, podemos tener el score de recuperación, lo que habíamos visto para clientes en mora avanzada, donde de igual forma cambio
los tipos de variables predictivas o variables explicativas que estoy utilizando, donde utilizo más variables de cobranza, y aquí sí entrarían en juego también variables de buró, y donde básicamente mi variable target ya no es que el cliente no me pague, sino que pueda recuperar algún porcentaje del pago, ¿verdad? Entonces vean que estos distintos tipos de modelos básicamente son modelos que en el fondo lo que me generan es una probabilidad, ¿verdad? Es una probabilidad que está relacionada con la variable objetivo. ¿Y en qué me van a apoyar? Básicamente van a hacer que mi gestión sea más eficiente al lograr identificar los mejores clientes para mi cartera, ¿verdad? O identificar aquellos clientes que tienen más problemas y donde tengo que destinar más recursos para abordarlos. Ahora bien, dentro de los modelos predictivos, las técnicas de Machine Learning nos ofrecen una gran variedad de modelos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los modelos tradicionales que están basados en problemas lineales como la regresión logística. Podemos utilizar Random Forest, Gradient Boosting, redes neuronales. Tenemos diferentes tipos de modelos que a nivel de mercado muchas entidades han probado y que les han dado ciertos resultados, ¿verdad? ¿Cómo medimos esos modelos? Básicamente, un indicador de este tipo de modelos es la curva ROC cuando estoy construyendo el ejercicio o el área bajo la curva. Pero ya vamos a explicar un poco más de cómo se maneja esto en términos de modelación. Ahora bien, quería poner esta filmina porque es importante revisar este recuento o esta revisión de literatura que hizo Alonso, Robisco y Carbó, donde básicamente agrupó diferentes trabajos, todos en entidades financieras, donde comparó modelos de Machine Learning con un modelo tradicional Logic. Recuerden que el modelo logístico es básicamente una representación lineal, ¿verdad? A diferencia de los modelos de Machine Learning que pueden llegar un poco más allá, ¿verdad? Pueden solucionar problemas no lineales. ¿Cuál es la conclusión que tenemos por acá? Básicamente tenemos diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Aquí pueden ver la técnica de Machine Learning que se utiliza. Tenemos Random Forest, tenemos algunos de redes neuronales, tenemos algunos métodos de potenciación, ¿verdad? Que también son muy utilizados y aplicados a diferentes activos, ¿verdad? Tenemos hipotecas, préstamos de consumo, préstamos corporativos. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las conclusiones? En primer lugar, utilizando el indicador del área bajo la curva, ¿verdad? Que acabamos de ver que básicamente entre mayor sea este indicador, podemos decir que es mejor el desempeño del modelo. Vamos a tener que la diferencia entre utilizar un modelo de Machine Learning y utilizar un modelo logístico tradicional mejora en promedio un 20% a nivel predictivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una ganancia, ¿verdad? Que tengo evidencia de que tengo una ganancia en utilizar un modelo de Machine Learning versus un modelo logístico. La segunda conclusión, vean que es interesante que los mejores, ¿verdad? Los mejores modelos están basados en árboles de decisión. Tengo, por ejemplo, Random Forest y los modelos de potenciación como el Gradient Boost, que tienen mejor rendimiento predictivo enfocado, ¿verdad? Siempre enfocado en la parte financiera, ¿verdad? En la parte de riesgo de crédito, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Y en contraposición de modelos un poco más complejos como los de redes neuronales, ¿verdad? Y por último tenemos la conclusión 3. Esta mejora que vemos en la aplicación de un modelo de Machine Learning versus un modelo logístico tiene un impacto, como lo comentaba antes, ¿verdad? Cuando vemos el cálculo de pérdida esperada. Si yo utilizo este tipo de modelos, por ejemplo, para modelar la probabilidad de default, ¿verdad? Que ya vimos que básicamente me indica qué tan malo o qué tan bueno puede llegar a ser el cliente en una ventana de tiempo, ¿verdad? Puedo llegar a mejorar o puedo llegar a identificar mejor clientes buenos de malos, con lo cual eventualmente tendría una mejora, ¿verdad? En el indicador de pérdida esperada y podría llegar a atacar y controlar mejor mi pérdida en términos de resultados, ¿verdad? En términos de pérdida esperada. Entonces, básicamente esas son 3 conclusiones importantes que tenemos del uso de este tipo de modelos a nivel de literatura. Entonces, como les comentaba, básicamente tenemos una mejor predicción en lo que es modelos de Machine Learning versus los modelos tradicionales,
No necesariamente los modelos de redes neuronales, que son un poco más complejos y más robustos, tienen mejor desempeño enfocados en este problema, ¿verdad? Y los modelos de Random Forest y los modelos de potenciación o de gradiente tienen un mejor rendimiento según los papers mencionados, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Ya vimos que a nivel de modelación, si solamente nos basamos en identificar clientes buenos y malos, ¿verdad? O clientes potenciales o no, vamos a tener una mejor predicción, ¿verdad? Ya tenemos evidencia de eso. Sin embargo, a nivel de nuestras instituciones tenemos diferentes retos que se separan en dos tipos, ¿verdad? Tenemos retos estadísticos, por ejemplo, estabilidad de los modelos, ¿verdad? Eso quiere decir que mantenga su predicción a lo largo del tiempo. Tenemos el ajuste de los hiperparámetros de los modelos, ¿verdad? Que también es un reto importante. Y evitar temas de sobreajuste, ¿verdad? Para lo cual, lo que llamamos nosotros en temas de inteligencia artificial, la base de entrenamiento de los modelos tiene que ser bien seleccionada, ¿verdad? Aquí partimos del hecho de que dentro de cada una de las instituciones se tiene una adecuada gobernanza de datos, ¿verdad? Que me permita crear diferentes modelos de machine learning a partir de data confiable, que es una parte muy importante. Ahora, dentro de la administración o dentro de la gestión, pueden llegar a suceder temas de privacidad de datos o auditabilidad, ¿verdad? Que se asocia muy bien con el tema de interpretabilidad, ¿verdad? Que es parte de los puntos importantes o de los retos que tienen este tipo de modelos de machine learning al ser utilizados en nuestras instituciones, ¿verdad? Y también puede presentarse, ¿verdad? Como básicamente los modelos se entrenan con diferentes bases de entrenamiento, ¿verdad? Dependiendo del tipo de gestión que haga, pueden existir algunos temas de sesgos, ¿verdad? Sabemos que en la inteligencia artificial, dependiendo de la base de entrenamiento que se utilice, puede estar sujeta a algunos sesgos que poco a poco se van limpiando un poco, se van depurando. Ahora bien, importante acá, básicamente, dentro del tema de interpretabilidad y explicabilidad, los modelos tradicionales, por ejemplo, un modelo lineal, un modelo logístico, para la gestión de riesgos, es muy sencillo lograr explicar una probabilidad de default a nivel individual, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en esta ecuación, lo que tenemos es diferentes variables que me pueden ser útiles para explicar si el cliente eventualmente va a tener un buen o mal comportamiento de pago. Entonces tenemos variables como el ingreso, tenemos variables como la edad, tenemos un indicador de endeudamiento que puede ser útil y si el cliente tiene casa propia o no, ¿verdad? Entonces, cuando estoy trabajando con un modelo logístico, cada uno de estos ponderadores, que son estos betas que están acá, le van a dar un peso distinto a la variable. Entonces, para mí va a ser muy sencillo explicar qué variable tiene más impacto o qué variable tiene más peso al momento de explicar mi probabilidad de default, ¿verdad? Que es básicamente como lo hemos venido manejando o como lo manejan los modelos de score tradicional. En un modelo de machine learning, por ejemplo, en una red neuronal, ¿verdad? Que es lo que en ocasiones llamamos caja negra, ¿verdad? Y esto sucede porque básicamente voy a tener el mismo sistema, ¿verdad? Como pueden ver, tengo las mismas variables representadas. Sin embargo, a nivel de relaciones sí es muy compleja, ¿verdad? Porque básicamente se hacen una cantidad gigante de las mismas ponderaciones que hace el modelo logístico, pero esta vez se agrega mucho más, ¿verdad? Y esto es lo que hace que el modelo se vuelva mucho más robusto. Entonces, si bien es cierto, en el modelo logístico voy a tener una ponderación para el ingreso, en un modelo de Machine Learning voy a llegar a tener hasta 8 ponderaciones, lo que hace difícil, ¿verdad? Llegar a asociar una ponderación mayor o menor a cierta variable, ¿verdad? Entonces, el punto acá es que no es tan fácil identificar esta relación que se ve mucho en el modelo logístico como se hace en los modelos de Machine Learning. Y eso es porque evidentemente son problemas distintos, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces queremos llegar a obtener respuestas similares a las que se dan en el modelo logístico, pero en los modelos de Machine Learning es un poco más complejo llegar a definir qué variables son las más importantes o no, ¿verdad? Pero es parte de lo que vamos a observar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Básicamente, ahora
algunos de los temas relevantes que se hablan, ¿verdad? A nivel del mercado financiero, es cómo yo puedo llegar a explicar esos modelos que son caja negra, ¿verdad? Y básicamente no es explicar, sino es básicamente mencionar o llegar a interpretar, ¿verdad? ¿Qué opciones o qué variables me pueden ponderar mejor a los modelos que estoy trabajando? Y aquí tenemos básicamente 3 técnicas que básicamente lo que hacen es trabajar luego de que el modelo se crea, ¿verdad? Tenemos esta técnica SHAP, tenemos esta técnica de Local Interpretable y tenemos Permutation Feature Importance, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos acá? Básicamente lo que buscamos es lograr identificar qué variables tienen más peso o no en el modelo. Es decir, si yo extraigo o agrego una variable, ¿qué tanto mejoran o empeoran mis calificaciones, ¿verdad? Entonces es una forma de darle cierto grado de interpretación al modelo caja negra que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces son algunas de las opciones que se están mostrando en el mundo en este momento, ¿verdad? Básicamente cómo darle cierta interpretación a las variables o peso a las variables para ver qué tan importantes son en el modelo de Machine Learning que estoy construyendo. Y ahora acá, básicamente, por último, quería agregar cómo lo está viendo la regulación internacional en este momento, ¿verdad? Tenemos algunos países que se están regulando básicamente en temas de inteligencia artificial, ¿verdad? Podemos ver algunas normativas, por ejemplo, la de Estados Unidos o la de protección de datos de Europa. Sin embargo, es importante mencionar que, bueno, las de Europa es una de las más robustas que había visto. Por ejemplo, menciona específicamente sobre la inteligencia artificial en el caso de calificaciones crediticias, ¿verdad? Entonces, es importante acá el tema de interpretar los resultados del modelo de aprendizaje automático, ¿verdad? Entonces, lo define como una actividad de alto riesgo. Entonces, es importante que veamos hacia dónde se está moviendo el mundo y cómo eventualmente nuestra regulación local, ¿verdad? La regulación de nuestros países puede llegar a cambiar y solicitar cada vez mayor explicación, aunque estemos utilizando modelos de Machine Learning o modelos de caja negra. Entonces, puntos importantes acá. Tenemos que los modelos de Machine Learning nos están ofreciendo una mejor predicción estadística, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que tenemos un problema de explicación, ¿verdad? Ahora, no en todos tenemos el mismo problema. Por ejemplo, si utilizamos tal vez un modelo de árboles de decisión, un modelo un poco más tradicional dentro de Machine Learning, nos sea un poco más sencillo llegar a dar explicaciones sobre los resultados que se presentan. Entonces, en términos de conclusiones, estamos claros que tenemos una ventaja importante en los modelos de inteligencia artificial que con respecto a los modelos tradicionales podemos agregar no solamente modelos predictivos, sino modelos de clúster para perfilar a nuestros clientes, ¿verdad? También son algunos de los grupos de clientes. Aquí nos enfocamos en modelos predictivos, pero también tenemos otros tipos de modelos que nos ayudan dentro de la gestión para perfilamiento de clientes. No tocamos el tema de medir y calibrar, pero por ahí mencionamos que es parte de los retos, ¿verdad? Es básicamente mantener la estabilidad de los modelos. Tenemos que tener claro en términos normativos el tema de control y cumplimiento, ¿verdad? Que es importante estar asociados con las reglas y revisar si existen sesgos de información que podamos tener dentro de nuestra base de datos. Y por último, básicamente llegar a evolucionar un poco, ¿verdad? Lo que es la operación o los modelos de Machine Learning dentro de nuestras compañías y todo el gobierno que eso conlleva dentro del área, que precisamente coincide con el tema que Ana-Elena les va a mostrar a continuación. Entonces, te dejo, Ana-Elena, para que continúes. Muchas gracias, Daniel. Voy a compartirles ahora mi pantalla. Y en esta segunda parte de la charla, pues justamente lo que vamos a hacer es enmarcar esto que ya nos contaba Daniel de las decisiones de riesgo de crédito y los diferentes modelos que podemos acceder y utilizar, pero dentro de la gestión de riesgos. Y ahí justamente surge el concepto de riesgo de modelo, ¿verdad? En algunas latitudes el concepto de riesgo de modelo es un poquito más novedoso, en otras es un concepto ya un poquito más maduro, ¿verdad?
¿Qué pasa? Y aquí nos vamos a retrotraer un poquito en lo que son los mapas de riesgo, de tipologías de riesgo. Históricamente nosotros hemos clasificado los diferentes tipos de riesgo en básicamente dos grandes tipologías, los riesgos financieros y los riesgos no financieros. Si queremos desagregar todavía más esa clasificación, pues obviamente vamos a tener ya el riesgo de crédito, mercado, liquidez, en temas de riesgos no financieros, pero ahí podemos ponerlos lo más detallados que queramos. ¿En dónde se enmarca entonces el riesgo de modelo? Resulta que el riesgo de modelo es realmente un riesgo que se considera transversal. ¿Por qué? Porque ya nos contaba Daniel algunas de las metodologías que se pueden utilizar para gestionar en concreto el riesgo de crédito. Sin embargo, ahora imagínense que modelos podemos utilizar para gestionar el riesgo de liquidez, para gestionar el riesgo de mercado, el riesgo operativo. Entonces, las implicaciones y el dimensionamiento de lo que es el riesgo modelo para una empresa tiene obviamente magnitudes importantes. Adicionalmente, aquí les pongo un poco de por qué el riesgo de modelo ha surgido todavía, o sea, la importancia del riesgo de modelo ha tenido una connotación aún mayor en los últimos años. Y algunas de las razones es, bueno, primero, mayor visibilidad de eso que en algún momento llamábamos nuevos riesgos. En su momento se llamaban riesgos emergentes, ya ahora sin duda el riesgo de modelo no es considerado un riesgo de emergente, sino más bien es un riesgo que debería estar dentro de la tipología de riesgos de todas las empresas. Las lecciones aprendidas de las crisis 2008-2009 quedó muy en evidencia que el uso de diferentes modelos, el mal uso de diferentes modelos, esas decisiones a ciegas, entre comillas, esa confianza absoluta en modelos, pasó la factura a muchas entidades financieras. O sea, solo para que lo dimensionemos, en la crisis 2008-2009, poco más de 400 empresas realmente fueron las que cayeron de sistemas financieros. Uso más intensivo de tecnología y analítica de datos. Para nadie es un secreto que hoy el tema de Big Data, el tema de decisiones basadas en información cada vez es más importante. La gran cantidad de datos que tienen las empresas cada vez resulta más útil, pero también más importante para la toma de decisiones. La búsqueda incansable de reducción de costos, de simplificación de trámites, de estandarización, de digitalización, el creciente uso y dependencia de los modelos para esa toma de decisiones, y a eso tenemos que agregarle dos elementos adicionales. Uno, el auge de la inteligencia artificial. Aquí ya Daniel nos contaba unas pinceladas del tema de inteligencia artificial, digamos, sus orígenes y tal, pero vamos a ver, para que ustedes lo dimensionen, realmente inteligencia artificial el nace o surge desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos años. ¿Qué sucede? Que el incremento, digamos, en plataformas, en ya usos más aplicados, en el auge, evidentemente en los últimos años sí ha tenido una magnitud mucho más importante. O sea, el crecimiento en los últimos años sin duda ha sido más exponencial. Y adicionalmente está la creciente importancia que le hemos estado dando a los datos. Aquí yo les pongo un lineamiento que sacó Basilea en el 2013. Imagínense ustedes, en el 2013 ya hablaba Basilea de la importancia en la calidad de los datos para la toma de decisiones. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para empezar a dimensionar lo que es la gestión del riesgo de modelo? Primero, vamos a ver los investigadores más punteros y más reconocidos en este tema de inteligencia artificial, y aquí les pongo una cita de uno de ellos, Andrew Ng. Él lo que dice es: la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y él, aquí citándolo textual, dice: así como la electricidad transformó casi todo hace 100 años, hoy me cuesta imaginar un sector en que la inteligencia artificial no vaya a transformar en los próximos años. Pero, y ahí está el grandísimo punto y aparte que tenemos que hacer, y es que hay una diferencia considerable entre inteligencia artificial y la electricidad, usando la misma analogía que él hace. Y es que básicamente las bases científicas de la electricidad se conocían bien ya antes de empezar su comercialización. Eso no pasa con muchos de los sistemas de inteligencia artificial actuales. Ya Daniel nos explicaba mucho de la carencia que en algunos casos tenemos de la interpretación de los resultados y de la explicabilidad de esos modelos. Y justamente ese tema potencia la importancia del riesgo del modelo. Los algoritmos en sistemas masivos pueden generar impactos significativos en tiempos muy cortos. Piensen ustedes ahora cómo la automatización a través de ciertos modelos puede llevarnos a tomar decisiones que antes consumían muchísimo tiempo a algo en fracción de segundos. Entonces, claro, imagínense ustedes aprobación de créditos de una forma masiva a través de un modelo, algo que tal vez podía tomar unas 5 o 6 horas a ejecutivos de la manera más tradicional, hoy por hoy podríamos eventualmente llegarlo a hacer en minutos. Por eso, de nuevo, cobra más importancia la gestión de ese riesgo del modelo. Pero
tal vez empecemos por las bases teóricas más elementales. ¿Qué vamos a llamar por un modelo? Y aquí la FED, desde el año 2011, en los lineamientos que ellos publicaron, ya nos da luces de qué vamos a llamar por modelo. Y les pongo también una definición de un autor, unos autores reconocidos, pero tal vez si ustedes ven las dos definiciones es el mismo espíritu. ¿Cuál es el mismo espíritu? Es un método cuantitativo que lo que hace es aplicar teorías para procesar datos de entrada en estimaciones cuantitativas para esa toma de decisiones. Algo importante es que tradicionalmente van a ver que en las definiciones de qué es un modelo se habla de que usamos, algo que usamos repetidamente. Esquemáticamente, si queremos ver esa definición que ya les contaba, tenemos tres elementos muy básicos. Los inputs, que ahí estamos hablando de qué datos estamos utilizando, de qué hipótesis estamos también plasmando, supuestos que hemos incluido al modelo, luego la metodología, algoritmos, estadística, y bueno, luego está ese output, esa toma de decisiones, esa reportería, ese análisis. Esos tres elementos, ahora van a ver que más adelante lo vamos a vincular con cuáles son las fuentes de riesgo que tienen cada uno de los modelos. Evidentemente, la revolución digital pone el uso de los datos en el centro, en el corazón de todo. Y eso permite que a través de modelos, evidentemente, la toma de decisiones se robustezca, se haga, evidentemente, más madura también. El creciente uso de esos modelos cada vez más complejos, porque ya bien nos contaba Daniel, es que anteriormente o tradicionalmente hemos tenido cierto tipo de modelos y cada vez más en el tiempo hemos visto cómo la sofisticación de esos modelos ha ido incrementándose, pero a través también del mayor uso de información, que eso es evidentemente otro elemento importante. Y todo eso, y sin ánimo de ser repetitiva, todo eso hace que el riesgo de modelo tenga una connotación y una importancia superior a la que hace algunos años tenía el riesgo de modelo. Aquí yo les traigo nada más como para empezar a dimensionar el tema del riesgo de modelo, un caso, es un caso de uso y exitoso, lo pueden también googlear y van a encontrar mucha información de él. Es un caso de Mastercard, es un modelo de Decision Intelligence Pro, que lo que básicamente ellos hacen es para la gestión de fraudes. Pues históricamente la gestión de fraudes pasa por, la manera más tradicional de esa gestión pasa por tener, digamos, como dos falencias importantes. Una, la cantidad de falsos positivos que se puede generar en los modelos tradicionales. Y el segundo punto, pues la cantidad de clientes insatisfechos que podríamos llegar a tener producto del bloqueo de transacciones que no necesariamente son fraudes. Entonces, ¿qué hace Mastercard? Y aquí con los fines más didácticos posibles del ejemplo, lo que hace es un modelo de detección de fraude y reducción de esos falsos positivos. Ese modelo, que lo hacen con inteligencia artificial generativa, utiliza un conjunto enorme de información, más o menos ellos lo entrenaron y lo elaboraron con unas 125.000 millones de transacciones, imagínense ustedes la magnitud, incluyendo, por supuesto, algunas estafas. Y lo que hace es, básicamente, el algoritmo utiliza el historial de visitas de cada uno de esos clientes, el titular de la tarjeta, para determinar si el negocio involucrado en la transacción es un lugar en el que el cliente probablemente acudiría. Entonces, ¿qué es lo particularmente interesante del modelo? Que agarra todo el contexto, la hora en que se ejecuta la transacción, el lugar donde se ejecuta la transacción, el perfil que ya históricamente ha tenido el cliente, y lo ve si en su conjunto hace sentido que esa sea una transacción que pudo haber ejecutado la persona. El resultado del modelo, pues por supuesto, es que permite identificar principales diferencias y anomalías entre esos movimientos que sí son legítimos y esos que por el contrario son falsos. Ahora, vamos a ver, ese es evidentemente un caso de uso y un ejemplo exitoso para la gestión en este caso, de fraude y, digamos, un modelo que ha funcionado bastante bien. Pero entonces, ¿dónde dejamos el riesgo del modelo? ¿Verdad? Entonces, aquí también la FED nos da ya una definición. Como les digo, desde el año 2011 la FED tiene sus lineamientos públicos y de sanas prácticas para las empresas, y ellos lo que dicen, bueno, es ¿qué es el riesgo de modelo? Es ese conjunto de posibles consecuencias adversas derivadas de decisiones basadas en resultados o informes incorrectos de un modelo, ¿verdad? O incluso el uso inapropiado de ese modelo. Los errores en un modelo pueden incluir simplificaciones, aproximaciones, hipótesis incorrectos o un proceso de diseño incorrecto. Si lo queremos ver de la manera más práctica y más macro, al final el riesgo de modelo lo que implica es pérdidas derivadas de ese mal uso de los modelos.
¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo? Y si ustedes recuerdan esquemáticamente, cuando yo les decía que es un modelo parte de inputs, tenemos una metodología y tiene un output. Pues lo mismo tiene que ver con las fuentes del riesgo del modelo. Son tres. Los usos que le demos, es decir, el output, la metodología, es decir, el intermedio, el elemento intermedio, y los datos, es decir, el input. Aquí quiero empezar por los datos, porque vean que Daniel hacía mucho énfasis en el gobierno de datos y en la calidad de los datos. Aquí nada hacemos con tener las personas más capaces analíticamente, de científicos de datos, de manejo de herramientas sofisticadas, si nuestra data es de mala calidad, ¿verdad? Aquí ustedes recordarán que hace muchos años se acuñó la frase de basura entra, basura sale. Hoy más que nunca esa frase tiene una importancia suprema, ¿verdad? Entonces quisiera de nuevo empezar por el tema de los datos. Temas de errores en registros, sesgos en los datos, insuficiente profundidad histórica que estamos incluyendo para hacer el modelo, data histórica de periodos que no reflejan la realidad, carencia de variables que sí son relevantes y aquí hay un grandísimo etcétera de elementos que nos pueden hacer incurrir en temas, falencias que puede tener nuestro modelo. En cuanto a la metodología, ya Daniel nos hablaba que tan mal puede ser una simplificación excesiva una abstracción excesiva de la realidad, como tan malo puede ser una complejidad innecesaria dentro de un modelo y que se vuelva una caja negra que el día de mañana no sepamos explicar e interpretar adecuadamente. Eso me lleva al tercer fuente de riesgo de modelo, que son los usos. Utilizar el modelo para algo que no fue concebido. Imagínense un modelo que fue concebido para originar créditos, pero que se está utilizando para originar créditos de vehículo, pero imagínense que ahora se está utilizando para más bien originar créditos de consumo o créditos hipotecarios. Es decir, utilizar el modelo para un alcance mayor en el cual no fue concebido. Eso evidentemente nos lleva a errores. Falta de recalibración de los modelos, dependencia excesiva de esos modelos para la toma de decisiones, interpretación incorrecta de los resultados y también un grandísimo etcétera. Entonces, y aquí hay otro elemento también adicional que quiero traer sobre la mesa, y es que el ciclo de vida de un modelo tiene diferentes etapas. Cada una de esas etapas lo que corresponde es mapear los riesgos que tiene cada una de esas etapas y tener validaciones en puntos de control. Entonces, ese primer esquema que ustedes están viendo en la filmina es primero el ciclo de vida del modelo, ¿verdad? Entonces, nace con esa identificación de la necesidad y termina, si ustedes lo ven, en un paso número 7, en donde le vamos a dar primero un seguimiento y control, el paso 6, pero un paso 7 después una recalibración en caso de ser necesario. Yo también les incluí en la parte de abajo del diagrama el ciclo de vida de los datos, porque, de nuevo, este no es el alcance de este webinar, hablar de temas de gobierno de datos, pero me sentiría un poco mal de que no les hiciera énfasis en la importancia que tiene de que si ese ciclo de vida, de que ese modelo metodológicamente esté bien, pero ese input está mal, el modelo sin duda va a arrojar resultados que no van a ser consistentes con lo que necesitamos o queremos. Entonces siempre es importante que también nos cuestionemos cómo capturamos el dato, cómo procesamos ese dato, qué uso le estamos dando a ese dato, cómo se está guardando ese dato y todo lo que tiene que ver con el buen gobierno de los datos. Entonces, vamos a ver, aquí para concretar, de momento lo que les he contado es el problema, o sea que hay un riesgo de modelo producto de diferentes fuentes de riesgo. ¿A dónde queremos llegar? Como cualquier otra tipología de riesgo, lo que nosotros queremos hacer es pasar de riesgo equivalente a incertidumbre a gestionemos el riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar el riesgo y por qué lo vamos a gestionar? Voy a empezar por la segunda parte. El gestionar el riesgo del modelo nos permite asegurar que los modelos sean entendibles, asegurar que sean usados de forma correcta y dentro del alcance para el cual fueron concebidos, mantengan su desempeño en el tiempo, identificar los riesgos que se asocian a esos modelos e implementar los controles que corresponden, monitorear el desempeño del modelo, porque puede ser el caso que el modelo sirva muy bien durante los primeros 2 años, por ejemplo, pero a un tercer año, porque el contexto ha cambiado, porque los supuestos ya no son válidos, porque las hipótesis ya no se cumplen, etcétera, tengamos que cambiar el modelo, tengamos que desecharlo y hacer uno nuevo. Eso puede llegar a suceder.
y que usen también datos confiables y de calidad. Aquí, y quiero hacer énfasis en este segundo párrafo que les pongo, los reguladores están impulsando la elaboración de marcos de gestión de riesgo de modelo para garantizar justamente todos los puntos que les incluyen los bullets de esta parte de arriba, y que delimiten políticas y criterios que sean aplicables para las empresas. Entonces, de aquí en adelante, lo que les quiero contar es cómo gestionar ese riesgo de modelo. Hay dos elementos que quiero traer aquí al foro, y el primero es cómo elaboramos un marco de gestión de riesgo de modelo, de gestión y gobierno del riesgo de modelo. Estos son los elementos más básicos y que creería que puede ser el punto de partida, un buen punto de partida para elaborar un marco de gobierno. Y vamos a ver, si ustedes lo ven, empieza obviamente por una buena gobernanza del modelo, ¿verdad? Por una definición clara de roles y responsabilidades, por una definición también de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo del modelo. Y vean que hay 4 elementos fundamentales. Voy a empezar, vamos a ver, el inventario de modelos. Este inventario de modelos, para que se dimensione lo que requerimos tener, es un listado de cuáles son los modelos que hoy utiliza la empresa, para qué los utiliza, qué metodología tiene y quiénes son los dueños de ese modelo, cada cuánto se ejecutan corridas de ese modelo, entre otras variables. ¿Qué es lo que suele suceder en la sana práctica? Que ese inventario de modelos sea aprobado por el órgano máximo de dirección de la empresa. Entiéndase junta directiva, consejo de administración, órgano director, y que ese órgano máximo entienda y sea consciente de que esos modelos se van a usar para lo que se van a usar. Segundo, el desarrollo e implementación de ¿qué? De esas pruebas de desempeño, de validación de los modelos y definición de estándares de documentación de esos modelos. Obviamente también tiene que ver con análisis de datos, ¿verdad? Aquí no me voy no voy a repetir lo que ya ha sido muy enfática en, nos interesa mucho la calidad de los datos que vamos a utilizar para cada uno de los modelos, y la validación recurrente y periódica de los modelos por un independiente, por un área que sea independiente. Y obviamente, como cualquier gestión de riesgos que involucra las 3 líneas de defensa, también corresponde asignar responsabilidades a una auditoría interna, a una tercera línea de defensa, más en el sentido de la evaluación objetiva e independiente del marco de gestión de riesgo del modelo. Hay un elemento fundamental dentro de ese marco de gobierno que nos ayuda a darle visibilidad a aquellos modelos que necesitamos darle visibilidad, y es lo que se llama el tiering. El TIR, lo que es que cada uno de los modelos que utilizamos lo clasifiquemos por el nivel de riesgo que esos modelos tienen. Yo aquí les pongo 5 elementos que ustedes pueden considerar. La lista no es exhaustiva y realmente de esos 5 ustedes pueden decir, bueno, a mi empresa lo que hace más sentido es utilizar 3 de esos 5, o no, voy a incorporar un elemento adicional. ¿En función de qué? Vamos a ver. ¿En función de qué vamos a clasificar el nivel de riesgo de esos modelos? De qué tanto dependamos de los modelos, de la complejidad metodológica que tengan los modelos, de qué tan susceptibles a errores sean esos modelos, la materialidad de impacto en el uso del modelo y qué tan reemplazables son esos modelos en caso de que llegue a suceder algo y pues no podamos hacer uso de ellos y pues, que tengamos que reemplazarlos. ¿Qué nos permite el clasificar el nivel de riesgo de cada uno de esos modelos? Esto que les pongo aquí a la derecha. Imagínense ustedes un modelo que clasifiquemos con un nivel de TIR 1 o nivel de riesgo más alto. Lo que implica es que va a tener una validación más periódica, va a tener un máximo nivel de gobierno, va a tener un máximo nivel de detalle en la documentación, vamos a tener más evidencia formal de los controles. Por el contrario, aquellos modelos que cataloguemos con un nivel de riesgo más bajo, con un nivel de riesgo de un TIR 3, un TIR 4, lo que va a suceder es que vamos a hacer una validación menos frecuente, un gobierno que va a ser proporcional a ese nivel de riesgo menor que tienen, entre otras cosas. Lo que nos permite el TIR es poder enfocarnos en aquellos modelos que sin duda son los realmente importantes para la empresa. El TIR permite, un poco por redondear la idea, permite asignar recursos de control donde el riesgo del modelo es mayor, en otras palabras. Ok, y aquí también les pongo una serie de preguntas más para que las empresas hagan introspección de cómo gestionan su riesgo de modelo y cómo por dónde pueden empezar. Estas 6 preguntas, de nuevo, lo que permiten es un punto de partida de
cómo debemos gestionar el riesgo de modelo a partir de lo que ya tenemos. Entonces, lo que tenemos que empezar preguntándonos es de dónde provienen los datos que estoy utilizando en los modelos, qué sabemos de esa información, cómo la almacenamos, cómo la procesamos. ¿Existe un inventario de modelos dentro de la empresa? ¿Los modelos están adecuadamente documentados? ¿Tenemos documentos metodológicos de esos modelos? ¿Tenemos claridad en quién elaboró ese modelo? ¿Cuál fue el perfil de la persona que elaboró ese modelo? Las validaciones que se han hecho de ese modelo las tenemos documentadas. Backtesting de ese modelo lo tenemos documentado. Existe una categorización de los modelos, el TIR que les decía, en función de su nivel de criticidad y riesgo. Hay responsabilidades y roles definidos y delimitados para cada una de las áreas involucradas en determinados modelos. Y hay formación en todos los niveles sobre los modelos, la importancia de los datos y el uso adecuado de los modelos para la toma de decisiones. Vean, por ejemplo, que muchos de los elementos que nos comentaba Daniel al inicio, habrán cosas más o menos técnicas, y lo que se busca es que en la medida en que las personas que están más vinculadas a esos modelos en el día a día reciban la capacitación que corresponde, pero también las personas de puestos más altos que tienen que aprobar el uso de esos modelos, pues tengan un nivel de formación y de capacitación adecuado para entender al menos lo que se les está indicando de para qué se van a utilizar esos modelos. Algunos elementos adicionales, y alineándolo también con lo que ya nos comentaba Daniel, de inteligencia artificial, del creciente uso de inteligencia artificial, de cómo el riesgo de modelo tiene ahora una connotación un tanto diferente. Yo les pongo aquí sobre la mesa 5 elementos que son realmente riesgos que supone la inteligencia artificial en el marco de lo que es la gestión de riesgo de modelo. Primero, y eso ya lo mencionaba Daniel, los sesgos en los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial, no podemos dejarlo de lado, eso evidentemente es una realidad. La limitada comprensión que en algunos casos se tiene sobre funcionamiento de ciertos modelos, un elemento que ya también nos introducía Daniel. Si no entendemos cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, no podemos realmente confiar en ellos, ni predecir en qué circunstancias cometerán errores. Esta última parte es lo que me gustaría subrayar, porque si no hay un entendimiento suficiente del modelo, entonces en el momento en que falle, no vamos a ser capaces de determinar que evidentemente el modelo falló. Falta de transparencia en las decisiones que se toman con modelos de inteligencia artificial. Esto ya lo comentaba Daniel, hacía mención del tema de caja negra. Los riesgos de privacidad y protección de datos y la calidad y cantidad de datos. De nuevo, hubiera dado casi que para otro webinar el tema de gobierno, gestión de datos y la importancia que en los últimos años ha ido tomando el tema de gestión de datos, pero se los dejo como un punto sin duda que amerita su análisis y su estudio. Y ya para finalizar, pues 5 conclusiones claves, sin ánimo de ser repetitiva, pero sí para enfatizar algunos puntos. La toma de decisiones basada en modelos intensifica el riesgo de modelo. La inteligencia artificial amplifica el valor, pero genera nuevos riesgos, de los cuales tenemos que ser conscientes y saber gestionar. Medir, monitorear y recalibrar es tan importante como desarrollar. En algunos casos, cuando se utilizan modelos, las empresas se concentran mucho en que el desarrollo de esos modelos sea sofisticado, sea completo, tenga los mejores expertos, y dejamos de lado las etapas posteriores. La validación, dejamos de lado el monitoreo, el seguimiento. Eso, sin duda, hoy más que nunca, no puede ser así. Los datos son el principal determinante de la calidad de los modelos. Por eso es que les hago tanto énfasis en el tema de los datos, porque, de nuevo, si metemos basura en el modelo, por más buen modelo que tengamos, que va a salir es basura. Y gestionar el riesgo de un modelo es una condición necesaria para escalar el tema de inteligencia artificial. Es decir, si queremos potenciar en nuestras empresas el uso de inteligencia artificial, toca y corresponde gestionar adecuadamente el riesgo de modelo para hacerlo de una manera planificada y acorde con las necesidades de la empresa. Entonces, bueno, aquí yo daría por finalizada el webinar, agradecerles a todos por haberse conectado. Es muy posible que hagamos próximamente ustedes vean publicado algún curso al respecto de estos temas para ampliar y demás. Entonces, bueno, lo que les recomendaría es que estén atentos a la publicación. Muchísimas gracias, Daniel y Ana Elena, por toda la presentación. Fue espectacular todo lo que se conversó. Me gustaría ahora abrir el espacio para preguntas del público. Como les mencioné al inicio, pueden hacer sus preguntas
Si quieren levantar la mano y le habilitamos el teléfono, el micrófono en la cámara para que hagan su pregunta en vivo, o la pueden escribir en el apartado de Q&A que está disponible. Vi que levantaron unas manos, pero luego las bajaron. No sé si fue que se confundieron, pero aquí tengo una pregunta en el apartado de Q&A que voy a permitir hacérsela. Dice así: el uso de la inteligencia artificial aún mantiene un riesgo muy alto de sesgos a la hora de aprobar créditos. Esa es la pregunta. Y la otra pregunta: ¿qué herramientas o acciones necesitaríamos para reducir esos sesgos? Tal vez ahí, si me permites, Ana Elena, me gustaría comentar un poquito sobre las preguntas. Como lo habíamos comentado, el uso de la inteligencia artificial enfocada en el modelamiento, ¿verdad? Utilizando técnicas de Machine Learning nos permite llegar a tomar decisiones sobre la base de entrenamiento, como lo comentaba Ana Elena, ¿verdad? Entonces, si yo tengo sesgos dentro de mi base de entrenamiento, posiblemente se repitan en los resultados que voy a obtener. Por eso es importante hacer las revisiones respectivas dentro de los datos que estoy manejando en mi compañía para evitar ese tipo de sesgos. Ahora bien, también hay un segundo punto. En algunos países, la regulación local no permiten el uso de variables sociodemográficas como género, como edad, como estado civil, ¿verdad? Dentro de los modelos de Machine Learning. Entonces, también es un tema que ha sido regulado a nivel normativo por algunos países. Entonces, básicamente es como si ha ido moviendo este tema de los sesgos para diseñar modelos. Sí, muy importante eso que mencionas, Daniel, para evitar también una discriminación injusta, ¿verdad? Y de eliminar esa parte. Por eso que la prohibición de algunas de las variables, para evitar ese tipo de decisiones o acciones, porque al final un modelo eso es lo que hace, discriminar, pero discriminar, digamos, del bueno, del malo, del deseado y no deseado, pero que no sean por variables que no, que reflejen algún tipo de eso mismo, de decepción de personas por discriminación racial o lo que sea. Exactamente. Uh-huh. Hablaste de regulación y ahora pregunto, por ejemplo, eh, siempre se entiende que cuando he escuchado personas y planteamientos que a medida que cada vez que se va regularizando más el uso de inteligencia artificial dentro de los modelos, digamos que se va cohibiendo la capacidad o que se va reduciendo su utilidad porque va restringiendo digamos que el campo de acción. Uh-huh. Y he escuchado a personas que dicen que una regulación a la inteligencia artificial, sobre todo para temas de modelaje de riesgo para instituciones financieras, mataría, utilizando el término, mataría la creatividad y la eficiencia que pueden traer. ¿Qué tú opinas al respecto? Yo creo que es importante lo que mencionas, Carlos, porque volviendo al mismo punto, ¿verdad? Al mismo punto de excluir algunas variables porque pueden tener sesgos, algún tema discriminativo, también puede hacer que pues esas variables ponderen bien, ¿verdad? Recordemos que los modelos no saben cuáles son las variables, simplemente ellos las utilizan para hacer discriminación. Entonces, si algunas de esas variables posiblemente pueda ser importante o no, evidentemente va a bajar el desempeño del modelo, ¿verdad? Pero ahí llegamos a una encrucijada importante, ¿verdad? Porque una cosa es la puntuación y otra es llevar esa puntuación a la práctica, ¿verdad? ¿Me sirve o no me sirve? Entonces, para mí, hay un aporte importante de creatividad, ¿verdad? De ir buscando o transformando o encontrando otras variables que puedan ser relevantes, ¿verdad? Ahora, y con todo este tema de los datos que mencionaba Elena, se están buscando nuevas fuentes de información, información en redes sociales, información en otras fuentes que pueden también ser relevantes y pueden no estar o no tener un componente de sesgo que haya que excluirlas, ¿verdad? Pero coincido contigo, evidentemente puede hacer que esas variables no, o más bien afecten el desempeño del modelo, pero en la práctica de igual forma no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces,
más bien la idea es seguir explorando otras variables para ir incrementando la capacidad predictiva que manejamos. Si me permites, Excel. Carlos, para complementar un poco la opinión de Daniel, creo que un poco en la misma línea, los reguladores de los diferentes países, pues sin duda han ido más bien viendo cómo normar, ¿verdad?, este tema, y lo que hemos más bien empezado a ver son ciertos lineamientos y las bases para regular el uso tanto de inteligencia artificial como de lo que es riesgo del modelo, ¿verdad? Creo que lo que estamos observando en este momento con inteligencia artificial, el auge de la inteligencia artificial, podría asimilarse, se debería asemejarse tal vez en algún sentido con lo que en su momento vimos con temas de criptoactivos y demás, o sea, en donde surge el tema, pero la regulación pues va un poquito atrás y ya es después en que empezamos a ver los marcos normativos. Entonces creo que lo que vamos a empezar a ver en los próximos años, sin duda, es esa regulación en línea con lo que decía Daniel de privacidad y uso de datos para este tipo de modelos. Que bueno, lo que corresponde es estar al tanto y evidentemente el cumplimiento de la misma. Excelente. Tengo varias preguntas y 2 manos levantadas. Voy a darle espacio a las personas con manos levantadas y luego procedo a hacer las preguntas en el Q&A. Primero que la levantó es el señor Pedro Pujols. Adelante, Pedro. Te habilité ya el micrófono y la cámara por si quieres también encenderla. Sí, buen día, Carlos. Una pregunta para Anelera. Ella hablaba de que los modelos se deben clasificar por su criticidad y nivel de riesgo. Y decía que se hace en función de la dependencia del modelo, la complejidad metodológica, entre otras. Mi pregunta es, normalmente, según la experiencia de ella, esa clasificación se hace en base a juicio experto, en base a métricas ya más medibles, objetivas, en base tal vez al input del desarrollador, en base al que revisa, valida el modelo. ¿Cómo lo ha visto que se hace esa clasificación? Gracias, Pedro. Es una excelente pregunta. Lo que usualmente se hace es tener dentro de cada una de esas categorías como una escala de clasificación, ¿verdad? Pero aquí donde sí coincido es que en algunos casos puede llegar a ser un tanto subjetivo, ¿verdad? Puede ser incluso que con los mismos criterios el regulador, por ejemplo, considere que un modelo tiene una clasificación más alta y dentro, en una empresa en particular, o sea, que sienta que por el contrario el nivel de riesgo es un poco inferior, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde, o sea, mi recomendación aquí es, primero, tener categorías o clasificaciones para cada una de esas variables. Entonces, en función de decir, bueno, vamos a usar la dependencia del modelo como una variable, listo, pero ¿qué categorías? Bueno, resulta que lo utilizamos para originación, entonces eso hace que la dependencia del modelo sea mayor, ¿verdad? Hacer como una serie de escalas que nos permitan hacer la clasificación de manera más objetiva, pero adicionalmente mi recomendación es que esté fundamentado esa clasificación que le estamos dando. Y un punto adicional es que tiene que ser revisada de forma periódica, porque el día de hoy puede haber un modelo clasificado con Tier 2, ¿verdad? O Tier 1, que sea un nivel de riesgo un poco más alto, pero puede mutar en el tiempo y si hacemos la misma evaluación un año después, puede ser que el nivel de riesgo del modelo más bien ahora haya bajado, no sé, porque tenemos más controles, porque la dependencia del modelo bajó, porque ahora la clasificación que le otorgamos es menor. Entonces, lo que corresponde es revisar periódicamente esa clasificación y sí contar con parámetros objetivos que me permitan hacer la clasificación para evitar justamente esa subjetividad en el modelo. De acuerdo, gracias. Muy bien, gracias. Tenemos la segunda mano levantada, que es el señor Daniel Reyes. Adelante, Daniel. Tienes que habilitar tu micrófono, Daniel, porque no te escuchamos. Y la cámara está como en negro. Si quieres, Daniel, voy dando espacio a la otra pregunta en lo que tú revisas tu micrófono, ¿de acuerdo? Déjame hacerle la otra pregunta que tengo por aquí. Tengo varias, wow. La siguiente pregunta, buenos días. Me gustaría aclarar si el proceso de elaboración y creación de campañas como parte de la originación de los créditos se podría considerar como parte del modelo de originación. Vamos a ver, perdón, aquí me adelanto a Elena, ¿verdad?
Pero ese es un buen punto, ¿verdad? Porque básicamente cuando hablamos del modelo de originación, hablamos de ese modelo previo antes de aceptar al cliente, ¿verdad? Lo que infiero de lo que menciona la pregunta es un prefiltrado antes, ¿verdad? Una campaña donde básicamente pueda llegar a tener al cliente lo que nosotros llamamos preaprobado, ¿verdad? Que es básicamente un paso previo a que pase el modelo de originación. Entonces, yo lo vería como un paso anterior a la originación del crédito, pero básicamente sí es un cliente potencial y que evidentemente debería, ¿verdad? Al momento de llegar a la originación, poder aprobar sin ningún problema. Perfecto. Le pregunto a Daniel si ya puede habilitar su micrófono, a ver si ya puede hacer la pregunta. Si no, sigo con las preguntas que tengo en el Q&A. Daniel, ¿nos escuchas? ¿Puedes hacerla? Sí, sí les escucho. Adelante, Daniel. Sí, buen día. La cámara me dio temas. Bueno, miren, la pregunta es la siguiente. Considerando que los modelos y la gestión de su riesgo requiere un conocimiento más técnico y entendimiento profundo de los mismos, en la región que ustedes sepan y en Europa también, se está impulsando la exigencia regulatoria de que las entidades tengan una figura de un comité de modelos para que estos sean quienes vean y aprueben estos temas, considerando la tecnicidad y lo que transversalmente todas las empresas quieren implementar en sus áreas. Sí, sí, si me permite, Daniel, tal vez para iniciar la respuesta, es muy curiosa y muy interesante esa pregunta que nos plantea Daniel, porque o sea, los países en donde esto ya tiene un nivel de madurez mayor, entiéndase España, por ejemplo, son países en donde ya desde hace mucho tiempo cuentan con incluso áreas muy técnicas, con directores de modelos, con comités de modelos, ¿verdad? Recordemos incluso que pasa por un principio muy básico, que es la proporcionalidad. Si dependiendo, o sea, dependiendo del uso que tengamos de los modelos, del conjunto de modelos que tengamos, hará más o menos sentido contar con ya un comité de expertos que valide los modelos, el uso de los modelos, que haga revisiones periódicas. Los bancos más grandes de España cuentan con ese tipo de estructuras, evidentemente, porque ellos tendrán 1000 modelos, una cosa así, o sea, y tienen un inventario que es aprobado por su junta directiva y porque tienen estructuras mucho más sofisticadas, pero aquí el principio de proporcionalidad es importante, ¿verdad? Esto pasa como, por ejemplo, también en su momento con riesgos emergentes. Habrán entidades financieras, por ejemplo, empresas que tienen un comité de riesgos emergentes que sesiona trimestralmente, por ejemplo, pero habrán empresas más pequeñas que tal vez no les haga sentido tener un comité que sesione para ver temas de riesgos emergentes y que dentro de su propio comité de riesgos ya abordan esas temáticas. Entonces, todo tiene que ver con un principio de proporcionalidad. Evidentemente no es lo mismo que si tenemos una empresa que tiene 3 modelos o 5 modelos versus una que tiene 150, 200 o un número significativamente mayor, ¿verdad? Entonces, aquí el principio básico es temas de proporcionalidad y de la complejidad de los modelos que tengamos. De acuerdo. De acuerdo. Aquí tengo otra preguntita del apartado de Q&A que la hace Natsumi. Dice, buenos días. Me gustaría conocer sus opiniones sobre qué tan indispensable es que un desarrollador de modelos comprenda en detalle la matemática interna de un modelo, o si resulta suficiente con entender sus limitaciones, supuestos y comportamiento general. Realizo esta consulta porque es bien sabido que el desarrollo de este tipo de modelos implica una interacción entre conocimientos de dominio del negocio, matemáticas y también programación. ¿Qué opinan? Bueno, vamos a ver. En mi caso, me parece que eso sería lo ideal, ¿no? Que la persona sea una persona especialista técnica. Sabemos que es un rol que no solamente debería ser técnicamente, ¿cómo podemos decirlo?, adecuado, sino que también tiene que tener un conocimiento del negocio, ¿verdad? Que es parte de lo que se lo solicita y que diferencia a muchas áreas de riesgo, ¿verdad? Porque podemos tener talento humano muy bien capacitado, ¿verdad? Pero sin dejar de lado la parte del negocio, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante, no sé a qué nivel de profundidad, ¿verdad? Debería de llegar a entender el detalle de cada uno de los modelos, pero sí por lo menos responder
preguntas básicas, como lo hemos visto, de la importancia de las variables que tienen dentro del modelo, ¿verdad? Entonces eso ya requiere un nivel técnico un poquito más avanzado y requiere, ¿verdad? También es complejo, requiere un conocimiento del negocio importante. No sé, Ana, ¿quieres? Ajá. Gracias. Sí, si me permites complementar, yo coincido plenamente con Daniel en el hecho de que sí se requieren esos perfiles más técnicos, pero vamos a ver, volviendo como a algunos elementos que podemos hacer uso también, es si eventualmente no contamos con ese tipo de perfiles, pues hay empresas que hacen uso de un proveedor, o que se apoyan en proveedores externos, ¿verdad? Que sí tienen perfiles un poco más técnicos y capacitados para los desarrollos de esos modelos. Pero lo importante aquí es que documentemos también el perfil de quienes están desarrollando sus modelos, a pesar de que sea por medio de un proveedor externo. Eso sí es importante porque los reguladores lo están solicitando, o sea, están solicitando cuál fue el perfil de la persona que desarrolló ese modelo. Y en el caso de la validación, la misma historia, o sea, también requerimos de perfiles técnicos que hagan esa validación. Aquí el tip es que podríamos nosotros hacer uso de validadores en instituciones, convenios con incluso instituciones académicas o con firmas de consultoría para hacer esa validación, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, opciones hay en el caso de que tal vez no se cuente con ese perfil supremamente técnico que requerimos para el desarrollo o validación de un modelo. Bien, aquí tengo otras preguntas. Voy a leer la pregunta de César. Dice, hola, muchas gracias por el espacio. Cuando hablan de la protección de data y gobernabilidad, ¿esto se refiere a que las medidas se deben tomar desde la institución o dependen de la ley, en este caso te hace mención de la ley de Costa Rica, pero también puede ser de cualquier país? Ejemplo, Europa hay mayor control de exposición de datos. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver, y ahí Daniel, si gusta, también me complementa. Evidentemente siempre tenemos que considerar lo que normativamente estamos sujetos y supeditados y tal. Evidentemente también, como lo mencionaba al inicio del set de preguntas, habrán latitudes o países en donde la regulación que en temas de gobierno de datos, inteligencia artificial, riesgo de modelo esté mucho más desarrollado versus en otros países, pero lo que sí corresponde es que a nivel interno definamos las normas que nos van a regir, ¿verdad? Esas políticas o lineamientos que nos van a regir. Entonces sí corresponde que nosotros tengamos nuestra propia política para uso de datos, para consumo de información, para validaciones de esos datos que vamos al final utilizar y también para la gestión de la privacidad de esos datos, que también sin duda eso es algo que está muchísimo más regulado a hoy en los diferentes países, pero no así otros elementos que tienen que ver con inteligencia artificial y tal. Entonces, más bien les doy la palabra por si Daniel quiere complementar la respuesta. No, coincido totalmente contigo, Ana Elena. Me parece que una de la madurez, ¿verdad?, en gobierno de datos que pueden tener las instituciones es crear las políticas para tener claridad de cuáles son esa normativa que vamos a aplicar a los datos que estamos utilizando, ¿verdad? Fuentes de datos que sean fuentes de datos confiables, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y básicamente creo que es hacia donde ya estamos, ¿verdad? Con todos estos temas relacionados con gobierno de datos. Muy bien. Procedo con las siguientes preguntas. Hicieron varias, bien dinámico el webinar. La siguiente pregunta. Perdón, déjenme aquí. Ok, con todo lo informado por ustedes, considero que debe existir un personal en la entidad experto en modelos que esté desde la etapa de diseño, pero también para el monitoreo y calibrar el mismo. Creo que va muy atada a la respuesta que dieron hace un momento sí, sin duda. de la expertise. Sí, yo creo que evidentemente estamos hablando de perfiles más técnicos asociados con desarrollo, validación. Incluso aquí también voy a agregar un elemento adicional y es la independencia de los roles, ¿verdad? En cada una de esas etapas del ciclo de vida de los modelos, porque no correspondería, o sea, no sería una sana práctica que quien desarrolla el modelo, por ejemplo, sea que posteriormente valide el modelo, no sé, una
año después de haber puesto puesto en producción, o quien realice backtesting del modelo, ¿verdad? Entonces, sí, ese ciclo de vida que yo les mostraba a los modelos, lo que corresponde es también que hayan independencia en las áreas que van a ejecutar cada una de las funciones o los roles y responsabilidades dentro de ese ciclo de vida del modelo. Pero evidentemente sí, incluso en el marco de gobierno y gestión del riesgo del modelo, deberíamos tener ese perfil que necesitamos para cada una de las diferentes etapas. Y yo rescataría algo muy importante que mencionó Ana Elena ahora, porque no necesariamente eso implica la contratación de este tipo de perfiles, ¿verdad? Sino también tercerizar algunas de estas tareas. Sí, ya en estos tiempos la tercerización es un elemento muy importante y que agrega mucho valor y está ahí, o sea que se puede hacer uso también de ese elemento. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los límites éticos en el uso de datos para decisiones crediticias? Bueno, para mí, robándole ahí la palabra a Elena, volvemos al mismo tema de los sesgos, ¿verdad? Los sesgos y temas que puedan ser discriminativos, lo que ya habíamos comentado. Estamos claros que ese uso de la información no es el adecuado o no es el que queremos para perfilar a nuestros clientes. Sí, y le sumaría tal vez un tema de privacidad, ¿verdad? De seguridad de la información, del uso de cierta información más confidencial, ese tipo de elementos para los modelos, quiero decir, ese tipo de elementos hay que considerarlos y incluso corresponde a hacer ciertas políticas del uso adecuado y ético de pues la información en los modelos, tanto de gobierno de datos como a nivel de la inteligencia artificial, ¿verdad? Bien. Nos pregunta también Juan José Rojas, ¿cómo se podría integrar la gestión del riesgo de modelo dentro del marco de apetito de riesgo institucional? Eso es un temazo, eso es un temazo. Vamos a ver, hay una manera muy sencilla y es, por ejemplo, vamos a ver, con indicadores, tanto de manera cualitativa se puede incluir en el marco como de manera cuantitativa. Entonces, por ejemplo, podría ser el caso que definamos que no queremos no queremos superior a cierto porcentaje modelos que estén con TIR 1. Entonces, por ejemplo, no sé, podría ser el caso de que una empresa no quiera que más del 10% de sus modelos esté clasificado como de Tier 1 porque se sabe que es un nivel de riesgo superior. O sea, incluir indicadores en esa vía. O otra posibilidad es también incluir indicadores en la línea de modelos sin validaciones. Entonces, por ejemplo, si definimos una periodicidad de validación dependiendo del TIR de cada uno de los modelos, entonces, lo que corresponde es hacer un indicador en función de si los modelos han sido validados y entonces lo incluimos. Al final es un apetito que tiene la empresa. Entonces, el apetito de la empresa sería, no quiero que no se hagan, ¿verdad? El espíritu de lo que les menciono es, no quiero que no se hagan, que no hayan modelos que no tengan validaciones periódicas dentro de mi inventario de modelos. Pero al final lo que supondría eso es que estamos utilizando modelos que tal vez capacidad predictiva en el tiempo. Entonces, esas son como dos vías muy rápidas en las que podemos incluirlo dentro del apetito de riesgo de las empresas, pero sin duda hay un sinfín de otras formas de incluirlo. Muy bien, y ya tengo otra pregunta que dice, en ese mismo orden, el riesgo de modelo, dada su materialidad, debe ser cuantificado dentro del proceso interno de autoevaluación de capital o ICAP por sus siglas en inglés. Es decir, repito la pregunta, si el riesgo modelo, dada su materialidad, debe ser cuantificado dentro del ICAP. Sí, gracias. Adelante, Daniel. No te preocupes, Ana Elena. No, voy a decir que me parece que sería una buena práctica, ¿no? Básicamente ahí deberían de estar todos los riesgos, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, y ahora este nuevo riesgo también debería estar ahí evaluado. Pero adelante, Ana Elena. Sí, solamente coincido plenamente con Daniel. Tal vez la dificultad está en una cuantificación un poco, se llama más monetaria del riesgo como tal. Ese podría ser sin duda el desafío. Porque, por ejemplo, al final el ICAP, digamos que son las cuantificaciones o el impacto que puede tener en el capital de la institución. Y siendo el riesgo de modelos un riesgo transversal,
que tiene afectación en crédito, en mercado, en liquidez, como ustedes bien hablaron, en el operacional. Digamos que desde mi punto de vista, sí, ahora relacionado a esas tipologías de riesgo que sí se cuantifica una pérdida por un uso incorrecto, indebido o por errores de uso de modelos o paramétricos que me genere, ¿verdad? Una pérdida. Pero ya eso se iría también conjuntamente con la parte de crédito, de mercado. No sé si hago la apreciación correcta, pero al ser transversal, yo lo veo como que sí, de forma indirecta, porque el impacto directo vendría por las otras tipologías de riesgo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, la dificultad sería cuantificar esa pérdida indirecta, ¿verdad? O separar una cosa con la otra, pero sin duda, coincido plenamente. Perfecto. Me preguntan también si esto se subirá al canal de YouTube. Sí, esta grabación, esta presentación, este webinar fue grabado y será subido al canal de YouTube posiblemente finales del día de hoy o quizás el día de mañana se coloque en el canal. Y creo que aquí hay, bueno, más que todo una especie de comentario que dice, fue muy aclarador ver cómo se pueden implementar diferentes modelos según la etapa en el ciclo de vida del crédito y cómo diferentes modelos también se pueden rankear según el nivel de riesgo. Y nos da las gracias. Y creo que tengo aquí una última pregunta. Déjame ver, que fue un comentario aquí adicional. Aquí tengo, en términos prácticos, ¿cómo afecta la IA en los procesos de aprobación de créditos, sobre todo en carga de trabajo del personal de esa área? Pues vamos a ver, a mí me parece que la utilización de modelos de inteligencia artificial y machine learning lo que llegan es a aportarnos esa automatización, ¿verdad? Ya cuando un modelo es maduro y podemos darle por ahí cierta automatización, puede llegar a liberar un poco a las áreas de crédito, ¿verdad? Las áreas que están trabajando en el otorgamiento. Pero ese sería ya un mundo ideal donde básicamente el modelo pueda o tenga cierta madurez para tomar las decisiones. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya estando... bueno, tengo otra pregunta. Déjame ver, es Daniel. Bueno, vamos a probar, digo, perdón, Darío Segundo Pimentel. Sí, tenemos unos minutitos adicionales. Déjame habilitarte el micrófono y la cámara, Darío. Dame un segundo. Listo. Cuando quieras, Darío. Muchas gracias. Algunas legislaciones requieren informar a los clientes, en particular, las razones de su score. En los casos de estos modelos de Machine Learning, ¿cómo se ha implementado este tipo? Considerando la complejidad que tienen los modelos para poder hacer ese tracking de las razones de calificación. Esa es una muy buena pregunta, Darío. De hecho, me parece que es uno de los puntos que puede decirlo así, ha dificultado implementar este tipo de modelos, ¿verdad? Ya habíamos visto en la presentación que su interpretabilidad, su explicabilidad es un poco compleja, ¿verdad? Entonces, posiblemente en las regulaciones donde pidan explicar su score totalmente, va a ser un poco complejo llegar a formar una puntuación a partir de estos modelos de Machine Learning, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es bastante complejo, ¿verdad? Llegar a hacer un cambio de metodologías, dado que ya hemos visto que apenas estamos buscando la forma de inferir o interpretar cuáles variables son importantes, ¿verdad? Ya de ahí, de agregarles una puntuación, creo que es un poco más complejo y en este momento creo que no es el objetivo de los modelos, ¿verdad? Entonces, en los países donde está esa regulación, sí veo más difícil implementar este tipo de modelos de Machine Learning para decisiones de crédito, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien, muy bien. Bueno, ya siendo las 10:28 para, ¿verdad?, cumplir con la promesa del tiempo, voy a proceder a despedir, sin antes agradecer a Ana Elena y a Daniel por toda su explicación, por todo su
experiencia compartida con nosotros, que fue de mucho valor. Se lo agradezco con el alma. Y también a todos los asistentes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por el dinamismo de la sección de preguntas y respuestas. Y estos son esfuerzos que realiza el Club de Riesgo para el aprovechamiento y agregar valor a su membresía. Esperamos poder coordinar un poco más adelante tanto con Daniel como con Ana Elena, quizás profundizar un poco más esos temas con cursos prácticos, talleres prácticos, y que puedan seguir nutriéndose y seguir adquiriendo conocimiento de estos temas. Sin más, no despido la sesión. Esto será, como les dije, puesto en el canal de YouTube. Y nada, atentos a las próximas actividades del club. Muchas gracias, Ana Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Si quieren algún mensaje final o simplemente despedirse, pues adelante. Agradecimiento a todos. Gracias por conectarse. Sí, Bueno, gracias a todos. muchas gracias. Pasen feliz resto del día. Adiós. Hasta luego.